Fenomenal. Gracias. Siempre me olvido de este primer mensaje. Siempre grabamos estas sesiones para poder hacer una buena devolución. Pues como decía, estos 5 compromisos, que básicamente son que las fundaciones empiecen a contar con unos compromisos públicos y explícitos de mitigación y adaptación al cambio climático, que sus actividades tengan en cuenta ese objetivo establecido por el panel de expertos de cambio climático, bueno, del convenio del Acuerdo de París de 1,5 grados. Sabemos que sí, llevamos 1 año o 2 años ya que estamos por encima de esos 1,5 grados, pero de momento ese es el objetivo que nos tenemos que plantear todo el mundo, igual que la neutralidad de emisiones para 2050 en línea con el Pacto Verde Europeo. Otro de los compromisos concretos, y este es el que atañe a esta sesión, era la de sistematizar la medición de huella de carbono durante este año para las fundaciones firmantes, con el objetivo que luego en los 2 años siguientes, quienes todavía no lo hayan realizado, pues que tengan un plan de descarbonización. Y luego, pues hacer una rendición de cuentas, pues tanto sea a través de una memoria de sostenibilidad de la Fundación o incluso en su memoria anual que incorporen un capítulo sobre sostenibilidad. Y teníamos uno quinto más dirigido a fundaciones corporativas, que también tenemos varias fundaciones corporativas, pues para que exista esa coherencia entre lo que la fundadora o empresa y la fundación, pues que cumplan ambos pues estos objetivos, estos 4 objetivos que he mencionado anteriormente. Y ahora a esto se añade pues un Real Decreto que se aprobó creo que fue, ahora Alejandra me corrige si no, creo que fue en abril, pero que se ha puesto en marcha, ha entrado en vigor en junio, y que además mejora y amplía el registro de huella de carbono que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. Y para poder hacer este impulso, con esta sesión nos hemos planteado 2 objetivos. El primero, que con un acuerdo de CODES vamos a acompañar, CODES va a acompañar a 10 fundaciones, sobre todo pequeñas y medianas, para realizar esta medición de huella de carbono. Y, en segundo lugar, para aquellas fundaciones que no estén entre estas 10 seleccionadas, pero que sí que estén interesadas y van a utilizar la herramienta de Scope CO2, que es la herramienta de medición de huella de carbono de CODES, pues lo que vamos a hacer es organizar una sesión o un cierto acompañamiento para la resolución de dudas. Esto lo haremos en septiembre-octubre, porque así os daría tiempo, aquellas que no lo habéis hecho, a empezar a utilizar esta herramienta, y con ello pues podríamos ir resolviendo todas esas dudas. Y sin más, pues le voy a pasar la palabra a Alejandra Jimeno, que es la responsable de Scope CO2, de esta herramienta en ECODES, y que nos va a hacer un poco, pues explicar en qué consiste en esta herramienta. Y yo creo que también lo que podemos descubrir es que cuando nos ponemos a medir la huella de carbono, y esta experiencia que estamos teniendo en la Asociación Española de Fundaciones, que al principio parece complicado, pero quizá no lo es tanto, Eso ¿verdad? es. Gracias, Alejandra. Gracias. Os voy a compartir. A ver. ¿Ya se ve pantalla completa? Sí, se ve perfectamente. Vale. Vale, pues primero de todo, muchas gracias a todas las asistentes y a Sose por organizarlo. Como ya me ha presentado Sose, soy Alejandra. ¡Ay! Perdón, se me ha ido. Un momento. Le he dado un botón y se me ha ido. A ver, otra vez. Vale. Ahora, vale. Eso, como ya me ha presentado Sose, soy Alejandra Jimeno y trabajo en la Fundación Ecología y Desarrollo, más conocida como ECODES, aquí en Zaragoza, y soy la responsable del área de cálculo de huella de carbono y planes de descarbonización, llamada 0CO2, que es una iniciativa que nació dentro de la Fundación para ayudar a las entidades en su proceso de descarbonización. 0CO2 hace justo este año 20 años y la Fundación ECODES se fundó hace 33. En esta sesión vamos a ver qué es la huella de carbono, cómo se mide y qué fuentes de emisión la componen, las novedades legislativas, como ha comentado José, del nuevo Real Decreto que entró en vigor el 12 de junio. Y veremos también la herramienta Scope CO2, que es la herramienta que las 10 fundaciones, como ha explicado José, van a utilizar para hacer cálculo de la huella de forma autónoma
y sobre la cual ECODES pues hará el acompañamiento a través de varias reuniones telemáticas. Como tengo solo 40 minutos y estos tres temas da para mucho y además la demostración de la herramienta en detalle daría para un webinar más, que lo hemos hecho alguna vez, entonces Sosé me comentó que os compartirá unos vídeos de sesiones anteriores sobre la herramienta que os servirá totalmente de guía. Efectivamente, solo para comentar, Alejandra, no sé si lo Sí, había dicho antes, una vez finalice esta sesión, entre hoy y mañana vais a recibir la documentación de esta sesión y también cómo va a ser el proceso para tanto para hacer la selección de estas 10 fundaciones como para ese acompañamiento que realizaremos a las que no estén seleccionadas pero que vayan a utilizar esa herramienta. eso es. Vale, pues primero de todo me gustaría presentar a la fundación para los que no nos conocéis. Somos una fundación medioambiental sin ánimo de lucro e independiente que, como he comentado antes, este año hace 33 años. La sede principal está en Zaragoza, pero también tenemos personas trabajando en Madrid. La misión de la fundación es trabajar para acelerar la transición hacia una economía verde, inclusiva y responsable. Y nuestra visión es clara, es lograr el bienestar de todas las personas, las de ahora y las que vendrán, dentro de los límites del planeta. Nos mueven valores como la innovación, la propositividad, coherencia, empatía y transparencia. Tenemos muy presente el gran reto global que supone el Acuerdo de París y los ODS. El Acuerdo de París, como ya ha dicho José, que cumple además este año 10 años y que 190 países lo firmaron de la Unión Europea, que el objetivo es no superar el 1,5 grados de aumento de temperatura media global a finales de siglo y más o menos desde la revolución industrial hasta ahora llevamos ya pues 1,2 grados. O sea, no vamos bien. También trabajamos con una actitud constructiva, o sea, no solo señalamos problemas, sino que proponemos soluciones. Para conseguir todo esto, nuestro trabajo se centra en seis áreas claves que consideramos fundamentales para lograr esta transformación. Cambio climático, energía y personas, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, cultura para la sostenibilidad y cooperación para el desarrollo. Además, también tenemos un área de incidencia en políticas públicas que trabaja de manera transversal y un área de comunicación. Desde este enfoque integral nace, como he comentado, hace 20 años Cero CO2, que es la iniciativa que coordino y que se encuentra englobada en el primer pilar, el del de cambio climático, desde donde ofrecemos herramientas concretas para medir, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que vamos a pasar ya a explicar. Para comenzar, vamos a ver qué es la huella de carbono para que podáis poner contexto a todo lo que vamos a hablar. Se utiliza la metáfora huella para ilustrar la marca que dejamos en el medio ambiente por nuestras actividades. Y de carbono refiriéndose al CO2, porque es el gas, el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera. Principalmente, ya no solo porque es un gas de efecto invernadero natural que se encuentra de manera natural en la atmósfera, sino que por la acción del hombre estamos aumentando sus concentraciones principalmente por la quema de combustibles fósiles. Por lo que medir la huella de carbono, su definición técnica es conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera por una actividad determinada en un periodo de tiempo dado, que suele ser un año natural. Hay entidades que calculan huella de carbono año fiscal, pero lo normal es hacer un cálculo de año natural. ¿Y qué son estos gases de efecto invernadero? Que yo los nombro así tan alegremente porque estoy súper acostumbrada, pero muchas personas pues no estáis acostumbradas a este término. Pues son los gases responsables de mantener el planeta a una temperatura habitable, que es lo que conocemos, como veis en la primera imagen, como efecto invernadero natural. Así explicado de manera muy rápida, en la imagen primera que veis, la radiación solar atraviesa la atmósfera, la superficie de la Tierra absorbe el calor que ella necesita para regularse y lo que ya no quiere, pues lo vuelve a enviar al espacio. Durante este trayecto de pasar desde la superficie hasta el espacio, están estos gases de efecto invernadero natural que atrapan este calor para poder regular la temperatura de la Tierra. O sea, es decir, sin estos gases, la Tierra sería demasiado fría y la vida como la conocemos pues no existiría. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que podemos ver en la segunda imagen? Pues que está habiendo un desequilibrio causado por una liberación excesiva de estos gases de manera antropogénica. Ya no solo los gases naturales, que también los generamos el hombre por lo que he dicho, la quema de combustible y otros procesos industriales y cambios en uso de la tierra, sino también por gases sintéticos y artificiales que se han creado para la industria, que ahora en la siguiente diapositiva lo veréis cuáles son.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esta concentración de gases, hay una mayor concentración de gases en la atmósfera y entonces el calor que la Tierra vuelve a enviar no sale todo el calor que debe de salir, se queda atrapado. Y esto da lugar pues, a un aumento de las temperaturas y ocasionando lo que conocemos por cambio climático, ¿vale? O sea, es decir, nuestro planeta hoy por hoy no es capaz de seguir el ritmo que le estamos imponiendo ni mantener el equilibrio de los procesos naturales. La huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. Esto, aunque nos tenéis que preocupar vosotros de cómo se hacen estos cálculos, me gusta explicarlo siempre porque siempre nos vienen preguntas con dudas de qué es esto de toneladas de CO2 equivalente. Pues para poder sumar la contribución de cada uno de estos gases de efecto invernadero que podéis ver en la tabla, se tiene que convertir en equivalente a CO2, si no, no se podría hacer la suma. Podemos distinguir entre los gases de efecto invernadero naturales, que como he dicho antes, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que siempre han existido en la atmósfera, y los sintéticos o artificiales, que son los gases fluorados, que son los creados por la industria, como para, o sea, para gases para los sistemas de climatización, refrigeración, aislamiento y otros procesos industriales. Para conseguir hacer la suma de todos estos gases, como hemos dicho, necesitamos conocer el potencial de calentamiento global de cada uno de estos gases, que esto viene definido por las comunidades científicas internacionales, ¿vale? Y siempre comparándose con el CO2, que le dan valor de 1. Así, por ejemplo, como veis en la tabla, sabemos que el metano tiene el poder de calentar la atmósfera y atrapar el calor 27,9 veces más que el CO2, o sea, tiene mayor impacto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el metano y el nitroso desaparecen antes de la atmósfera y el dióxido de carbono permanece más en el tiempo. Cuando hacemos un cálculo de huella de carbono, como os he dicho, nosotros no nos tenemos que preocupar en convertir estos gases a su equivalente de CO2. Esto ya viene dado. Esto lo explico simplemente eso, para que sepáis cuál es la unidad de medida de la huella de carbono. Y luego existen organismos oficiales, como por ejemplo aquí en España, la Oficina Española de Cambio Climático, que ya ellos calculan por nosotros lo que emite, por ejemplo, pues un litro de gasolina en nuestros vehículos consumido, o sea, lo que emite toneladas de CO2 equivalente, tanto de CO2, tanto de metano, tanto de nitroso, hace la equivalencia con su potencial de calentamiento global y ya nos dicen el valor, ¿vale? Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos que utilizar para hacer nuestra huella de carbono. Lo que sí que tenemos que saber es dónde ir a buscar estos factores, ¿vale? Pero también existen organizaciones, pues como nosotros, que somos expertas en este tema, que, pues, que nos encargamos también por vosotros de hacer este tipo de cálculos. En otra diapositiva más adelante podéis ver he puesto un ejemplo de varios organismos oficiales donde nos aportan factores de emisión. Para hacer un cálculo de huella de carbono no es en plan, venga, haz un cálculo y apáñatelas, sino que existen ya pues, metodologías internacionales, que está todo ya protocolizado, pues para que todas las entidades y organizaciones hagamos los cálculos de la misma manera y si podamos comparar, ¿vale? Existen dos, el protocolo de gases de efecto invernadero, que es el GHG Protocol, y la ISO 14064. La base de ambas de cómo contabilizar las emisiones es la misma, ¿vale? Se hace igual. Lo único que cambia es que en el 2010, o sea, la versión del 2019 de la ISO, la anterior no, que era igual que el GHG, te dice que todas las emisiones que, tanto directas como indirectas, son obligatorias de medir. Luego ya si hay algunas que puedes no incluir en tu cálculo porque no son significativas, las puedes de manera documentada, puedes decir, pues esto no lo voy a meter porque supone el 0,001 de mi huella y no tiene sentido pues dar lugar, o sea, aplicar esfuerzos tanto económicos como humanos para obtener estos datos, siendo que es el 0,001, ¿vale? Como ejemplo. Y luego el GHG Protocol sí que te da la opción de que el alcance 3, que ahora veremos cuál es, sea opcional, ¿vale? O sea, alcance 1 y 2 es obligatorio cuando haces un cálculo de huella, pero el alcance 3, el GHG, te dice que es opcional. Entonces tú puedes elegir una metodología u otra. Normalmente se utiliza el GHG Protocol porque es más sencillo, porque te da la opción de que el alcance 3 sea opcional, pero hay entidades que porque su matriz se encuentra en Alemania, por decir algo, les exige la ISO, ¿vale? Entonces depende. O licitaciones que te exigen la ISO, otros el GHG, entonces podéis ir jugando, ver lo que realmente vosotros necesitáis para usar una metodología u otra. Ahora vamos a ver ya en detalle cuáles son estos alcances según el GHG, que también es cómo se basa nuestra herramienta Scope CO2. Le hemos hecho así porque la Oficina Española de Cambio Climático también se basa en el GHG, ¿vale? Entonces queríamos estar alineados con la normativa nacional y por eso la herramienta se basa en el GHG y no en la ISO. Vale, el alcance 1 son las emisiones directas
que se producen en fuentes en propiedad de la entidad o que están controladas por ella. Es decir, que las emisiones se están generando donde se encuentran las oficinas o la fábrica o, ¿vale? o las instalaciones que tengáis. Estas podemos encontrarnos, las fuentes de emisión que nos podemos encontrar. Quema de combustibles fósiles e instalaciones fijas, por ejemplo, en calderas de calefacción, calderas de agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, estufas, en los bares, por ejemplo, las lamparitas de butano que hay en las terrazas. Todo esto serían quema de combustibles fósiles in situ, donde se encuentra la entidad, entonces entraría dentro del alcance uno porque tú tienes totalmente influencia y potestad en pues, utilizar un combustible u otro, o no utilizar combustible, o sustituirlo por algo más eficiente, ¿vale? Entonces, por eso es obligatorio. Luego están también la quema de combustibles fósiles en los vehículos, tanto en propiedad, que tienes la titularidad, o de renting. Una flota de renting que aunque los vehículos no son tuyos, pero tú tienes totalmente, eres responsable de cómo utilizar ese vehículo, qué tipo de vehículo pedir a la empresa de renting, entonces también entraría dentro del alcance uno que es obligatorio. Y luego está el consumo de estos gases fluorados, que hemos dicho que son los gases sintéticos creados por el hombre, para que funcionen los sistemas de climatización y refrigeración, y otros procesos industriales, también de aislamiento de la energía eléctrica para que no se fugue. Se utiliza también el hexafluoruro de azufre. Y luego está el NF3, que eso ya son para procesos industriales de temas de semiconductores, ¿vale? Yo nunca me he encontrado un cálculo que haya habido una fuga ni de SF6 ni de SF3, porque está muy hermético, ¿vale? Porque es un gas muy peligroso que se escapa a la atmósfera. Pero sí que me he encontrado fugas de los gases fluorados para climatización y refrigeración, porque o sea, es un sistema de aire acondicionado, tanto de tu vehículo como... El tema de vehículos no se calcula porque es muy difícil saber cuánto gas se fuga, pero para sistemas de climatización o cámaras frigoríficas que puedan tener organizaciones para mantener sus productos, necesitan un gas fluorado para poder tanto calentar como enfriar el aire, ¿no? A veces esos conductos, pues porque, ¿qué pasa? Se generan unos poros y por ahí se fuga el gas. Entonces, a veces decimos, no funciona el aire acondicionado y vienen a revisarlo y te dicen, es que se ha escapado el gas, hay que recargar. Pues este gas, que tiene un potencial de calentamiento global muy grande, se ha escapado a la atmósfera y tenemos que incluirlo en nuestro cálculo de huella de carbono. Además, estos gases fluorados, como tienen un potencial de calentamiento global muy grande, atrapan mucho calor y aumentan mucho las temperaturas, están ya legislados por un reglamento europeo, ¿vale? Que te dice que tienes que hacer un control preventivo de todos tus sistemas de climatización y refrigeración, siempre y cuando cumplas unos requisitos, ¿vale? Que eso ya no vamos a entrar en el reglamento, pero para que sepáis que tenéis que hacer un mantenimiento preventivo de vuestros sistemas de climatización y refrigeración, ¿vale? Para poder controlar estos tipos de gases. Y luego está el alcance 2, que también es alcance obligatorio, que son emisiones, en este caso indirectas, por el consumo de electricidad. Aunque el consumo, o sea, aunque las emisiones se generan en los puntos donde se genera la electricidad, en las centrales eléctricas, como somos totalmente responsables de cómo bien o mal hacemos uso de esa electricidad, si contratamos a una comercializadora renovable o convencional, llevar a cabo medidas de eficiencia energética, hacer auditorías energéticas, como la entidad es totalmente responsable de llevar a cabo esas decisiones, se considera que es un alcance obligatorio a medir en el cálculo de huella de carbono. Y ya pasamos al alcance 3, que recordamos que según el GHG Protocol es opcional, o sea, puedes medirlo o no, pero según la ISO 14064 te obliga a medir el alcance 3, tú lo mides y luego ya decides qué metes y qué no, según su significancia. El alcance 3 son otras emisiones indirectas diferentes a las de la electricidad que se producen por consecuencia de la actividad de nuestra entidad, pero que se emiten en fuentes de emisión de otras terceras entidades. Aquí nos podemos encontrar los bienes y servicios adquiridos, como por ejemplo el agua, el consumo de agua. El consumo de agua, nosotros consumimos, sale agua por nuestros grifos, pero las emisiones se generan en las empresas municipales que gestionan el agua. El consumo de papel, lo mismo. Nosotros consumimos el papel en nuestras oficinas o folletos que llevamos, que mandamos a hacer, o flyers, o sea, todo el papel que podamos consumir, roll-ups, o sea, todo lo que os podéis imaginar de papel que podéis consumir, pero el papel se produce en las fábricas de papel
Entonces las emisiones se generan ahí, ¿vale? Pero tú eres responsable porque tú haces ese pedido a ese proveedor, tú has pedido X paquetes de A4, entonces por eso el proveedor tiene que fabricarlos y esas emisiones que se generan por la fabricación de ese papel son tuyas también, ¿vale? Si tú no compras papel, no se generarían esas emisiones. Actividad digital también, y otra compra de productos y servicios, todo lo que podáis ver que, o sea, todo lo que compráis vosotros, que se fabrique en otro sitio, son emisiones indirectas vuestras, ¿vale? ¿Por qué es opcional para el GHG? Porque muchas veces esos datos son muy difíciles de obtener, porque tienes que hablar con el proveedor, que el proveedor te dé los datos, o si el proveedor no tiene la huella hecha, que lo ideal es que todos los proveedores de todos los productos tengan su huella de carbono, o sea, ese es el ideal, es lo que se persigue, para que tú le digas, oye, dime cuál es mi huella porque te he comprado tanto y te diga, pues mira, ellos harán sus cálculos, tendrán sus KPIs, sus indicadores relativos, te dice, me has comprado tantos kilos, la huella que he generado por tus kilos son esto. Como eso, desgraciadamente, no hay muy pocos empresas, proveedores que tengan estos datos, pues tienes que calcularlo tú, sabiendo pues, los kilos, por ejemplo, de papel que compras. Con los factores de emisión que hemos comentado, pues se puede obtener. También bienes de capital, lo mismo. Compra de equipos informáticos, muebles, inmuebles, también se genera una huella de carbono al fabricarlos y tú comprarlos. La gestión de los residuos que generamos en nuestras organizaciones, tanto peligrosos como no peligrosos. Nosotros generamos unos residuos que viene, pues si son no peligrosos, los llevaréis a los contenedores municipales, pero esos residuos para gestionarlos, tanto o porque van a vertedero o porque se incineran o se valorizan, generan unas emisiones. Las emisiones se generan allí, pero son emisiones indirectas tuyas, ¿vale? Por eso también hacer una buena gestión de tus residuos ya in situ en tu entidad. Y luego todas las actividades relacionadas con el transporte que os podéis imaginar, pero que sean por medio subcontratado, o sea, que no sean vehículos propios tuyos, ni de renting, que eso, como hemos visto, es alcance uno. Estos son, pues, por ejemplo, para los viajes de negocio, si cogemos un avión, un tren, un taxi, un autobús, un patinete eléctrico, o sea, todos los medios de transporte externos a nosotros, también por ese uso se generan unas emisiones. Entonces, esas emisiones serían indirectas tuyas, ¿vale? También para la movilidad la movilidad de los empleados para venir a trabajar e irse a sus casas, lo mismo, por el uso de sus propios vehículos, pero yo estoy haciendo uso de mi vehículo propio para ir a trabajar. Entonces, esas emisiones de esos trayectos son de la entidad, no son mías, no son de mi vida. Los viajes míos de ocio que haga con mi vehículo, sí, son emisiones que hago yo, pero los que hago para ir a trabajar son emisiones de la entidad. Transporte, lo mismo, transporte de materiales adquiridos y productos vendidos. Tú compras lo que hemos dicho antes, compramos X kilos de papel y viene un transportista y te lo trae. Pues ese trayecto que tiene que hacer el transportista, aunque en ese trayecto aproveche para hacer la entrega a un montón de organizaciones, tú tienes de ese trayecto una parte de emisiones son tuyas. Entonces, eso también se puede medir. Productos vendidos, como tú generas un producto, logísticamente, tienes que llevarlo a su destino final o destinos intermedios. Ahí también tienes ese kilometraje, ese trayecto, también son emisiones indirectas tuyas que generas a la atmósfera. Y bueno, transporte envío de muestras, todo el tipo de transporte que os podéis imaginar. Además, esta fuente de emisión de transporte en alcance 3 es muy significativa porque os podéis imaginar, pues mm, nos movemos mucho, las personas nos movemos mucho para viajes de negocio, incluso teletrabajo, ¿vale? Si sustituyes ir a trabajar, como por ejemplo yo ahora estoy en mi casa, pero estoy haciendo un consumo pues, de luz, de agua, de calefacción en invierno, ahora estoy con el aire acondicionado, por ejemplo, porque aquí en Zaragoza hace muchísimo calor. Entonces, todos estos consumos yo los pago yo porque es mi casa, pero las emisiones que estoy generando en estas 8 horas que voy a estar hoy aquí trabajando son de la entidad. Entonces, esto también se puede medir, ¿vale? Si yo no trabajara hoy aquí en casa, lo estaría haciendo en la oficina, entonces estaría evitándome pues esas emisiones en mi entidad, pero las estaría generando en la oficina. O sea, para que veáis un poco todo lo que se puede medir en una huella de carbono y que alcance 3 es el gran olvidado porque, pues eso, uno se abruma de decir, todos estos datos tengo que pedir o dónde los pido, pero vamos, ahora en la siguiente diapositiva creo que es... Ay, perdón, si no había pasado, perdón, no había pasado lo de los viajes de negocios, está aquí, perdón. Vale, y luego, bueno, uso de productos vendidos y su tratamiento final, las empresas que produzcan productos.
lo que os decía, las emisiones de alcance 3 son un 11,4% más que la suma de alcance 1 y 2, para que veáis la significancia del alcance 3. Y cuando nos estamos dejando de medir alcance 3, nos estamos dejando de medir muchas emisiones de efecto invernadero. Ya no solo pues, nosotros que somos oficinas, ¿vale? Y que nuestro alcance 3 se basa, pues eso, papel, bolígrafos, residuos municipales y transporte, sino que imaginaros en la industria o, por ejemplo, el sector sanitario, el alcance 3 es el 71% de las emisiones totales. En el textil y químico lo mismo, el alcance 3 supone el 71%. Y en el agroalimentario, construcción o de transporte, las emisiones totales de su actividad, el alcance 3 es el 90%. Entonces, imaginaos si este tipo de sectores dejan de calcular o no calcular el alcance 3, están dejando de calcular entre el 70 y el 90% de sus emisiones. Entonces, muchas veces dicen, "Ah, yo hago el cálculo de huella de carbono, lo obligatorio es 1 y 2, ahora veremos el real decreto, pero te estás dejando de calcular todo el alcance 3, ¿vale? Vale, para poder traducir todos estos consumos, kilovatio hora de gas natural, litros de gasolina, o sea, todos los consumos como tal, que se llama dato de actividad, necesitamos convertirlo en emisiones. Y esto, pues como os explicaba antes, viene dado por los organismos oficiales y se llaman factores de emisión. Ahí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el diésel, en un litro de diésel consumido en un vehículo, emite a la atmósfera 2,52 kilos de CO2 equivalente, mientras que la gasolina emite 2,249. Aquí podéis ver, porque se ha dicho siempre que el diésel es mucho más contaminante que la gasolina. Y abajo os he puesto pues, los logotipos de organismos oficiales, bueno, que lo vais a ver ahora en la siguiente diapositiva, de dónde podemos nosotros ir a obtener estos factores de emisión. Tenemos la Oficina Española de Cambio Climático, sí, tenemos la Oficina Española de Cambio Climático, que es la primera, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que nos va a dar los factores de emisión de cada una de las comercializadoras. Esto no lo he comentado en alcance 2. En España tenemos más de 300 comercializadoras de energía eléctrica, ¿vale? Cada una produce la electricidad de una manera. Pues habrá unas que sea todo renovable, que entonces su factor de emisión es cero, ¿vale? Porque no hacen quema de combustible fósil. Otra que tendrá pues un tanto por ciento quema de gas natural, otra que de cogeneración. Entonces, cada una de ellas tiene un factor de emisión distinto. Entonces, tú como entidad, para poder reducir el alcance 2 tienes que intentar contratar una energía, si no quieres renovable por motivos que sea, pues que tenga un factor de emisión más bajo, ¿vale? Luego está el Departamento Medioambiental Británico, que es DEFRA, y luego otras bases de datos, como por ejemplo EcoInvent, ADEME, que es la Oficina de Sección Ecológica francesa, y la Oficina Catalana de Cambio Climático también tiene un montón de factores de emisión que también se pueden utilizar. Complementa un poco a la española, a la Oficina Española de Cambio Climático, porque la Oficina Española no tiene factores de alcance 3, por eso ahora veréis que el Real Decreto no te obliga a calcular alcance 3, porque es que no tienes factores, ¿vale? Nacionales, pero la catalana sí que tiene algún factor de alcance 3, ¿vale? Va más avanzada la catalana que la nacional. Y ahí os he puesto los meses, esto quiere decir que todos los años los factores de emisión se actualizan, o sea, vuelven a hacer sus cálculos experimentales, que eso yo ya desconozco cómo se hacen, y se actualizan. En abril, en junio, o sea, depende del organismo, se actualiza en una fecha u otra. Entonces tienes que estar, nosotros que nos dedicamos a esto, tenemos que estar al quite de a ver cuándo salen los factores de emisión nuevos del año para poder hacer cálculos de huella de carbono. Si no, pues se pueden utilizar, si no han salido los factores de emisión del año, o sea, los factores de emisión del año 2024, por ejemplo, porque la huella de carbono se calcula siempre, ahora estamos en el 25, pues ahora podemos calcular la huella de carbono del 24. Cuando sea año 2026, podemos calcular la del 25. Bueno, 25, 24, o sea, todas las que hay hacia atrás, ¿vale? Pero no podemos calcular la huella de carbono del año en el que estamos, porque no hay factores de emisión disponibles. Entonces, ahora estamos en junio del 24 y los factores de emisión para calcular huellas del 24 salieron en abril-mayo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues utilizar los factores anteriores, que sean el 23. Se puede hacer perfectamente, ¿vale? Eso está totalmente legitimado, porque si no tienes factores del año en cuestión y quieres hacer tu huella en enero, pues puedes utilizar los del 23, ¿vale? ¿Por qué es importante medir el alcance 3?
te identifica proveedores que son líderes en materia de sostenibilidad versus a los que no lo son, aumenta el compromiso y las relaciones con los proveedores, usar la información para llevar a cabo también decisiones en las compras y logística, mejora la imagen de la empresa ante clientes, los proveedores, y también se identifica procesos que son poco eficientes y se reducen costes. ¿Y cuál es la importancia de calcular la huella más allá de la obligación legal? Pues calcular la huella es el primer paso hacia la descarbonización. Permite conocer nuestros consumos, identificar impactos y optimizar recursos. Hemos tenido casos de que, de hasta que una entidad que nos ha puesto a hacer un cálculo de huella, que no, siento que yo lo veo lógico porque yo también lo hago en mi casa, ¿no? Ver cuánto consumo, cuánto pago de electricidad, de gas, tal, pues había entidades, hubo una entidad, un caso que no se preocupaba. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía una fuga de agua que no se había dado cuenta. Entonces, cuando fuimos a ver las facturas de agua para hacer el cálculo de la huella, dijimos, oye, aquí algo que no nos cuadra, tienes, en los meses más o menos, tienes unos 30 metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, de agua y este mes se ha disparado, entonces tenía una fuga. Pues también pues eso te permite conocer tus consumos e identificar si ocurren cosas. Luego, perdón, calcular la huella mejora la imagen pública y refuerza la credibilidad institucional. Registrar la huella en la Oficina Española de Cambio Climático, que luego veremos el Real Decreto, que es lo que dice. También te otorga transparencia y acceso a unos sellos oficiales que tenemos aquí en España por hacer el cálculo de la huella. Facilita el cumplimiento normativo y contribuye a los objetivos climáticos. El alcance 3 es el gran reto, como decimos, y te exige una visión estratégica y un compromiso real. Aunque no hay factores de alcance 3 estatales, ya existen herramientas como la catalana y otras herramientas internacionales que te dan factores de alcance 3. Y medir el alcance 3 hoy es anticiparse a las exigencias del mañana. Una vez que tenemos claro y hemos medido la huella de carbono, hay que diseñar, o sea, no tienes que quedarte en medir la huella, sino que luego tienes que diseñar un plan de reducción de emisiones, ¿vale? Que se adapten pues, a cada una de las organizaciones. A veces son cosas muy concretas, como por ejemplo mejorar la gestión de los viajes, sustituir viajes de negocios por telellamadas o gestionar bien tu consumo energético. Y otras veces ya se trata de construir toda una estrategia de descarbonización. Siempre ponemos especial foco en el alcance 3 porque como ya os he ido diciendo, para que os quede ya clarito, es que es donde se encuentran los mayores retos, ¿vale? Porque trabajar con la cadena de suministro pues es todo un reto en sí. Pero lo importante es eso, que la reducción no sea un eslogan, sino que sea un compromiso y se traduzca en acciones concretas. A nosotros nos gusta clasificar las medidas de reducción en tres niveles. Esta diapositiva os muestra, por ejemplo, el nivel uno que agruparía acciones que son fáciles de aplicar, ¿vale? Que no requieren tampoco una inversión ni un esfuerzo adicional. El nivel 2 que incluye acciones que ya requieren un mayor esfuerzo, ¿vale? Y se pueden abordar con un presupuesto, pues, un presupuesto accesible. Y luego ya alcance, o sea, nivel 3 que corresponde a acciones más complejas que requieren ya un conocimiento técnico, un asesoramiento e incluso la sustitución de equipos. ¿Vale? Esta clasificación pues, nos permite priorizar de forma realista pues, de dónde empezar, cómo escalar con los recursos disponibles que tenemos, obviamente. Y luego, una vez medidas, diseñado tu plan de reducción, haber reducido a X tiempo, ahora veremos que el Real Decreto a las entidades que obliga a hacer el cálculo les está pidiendo un plan de reducción a 5 años vista, ¿vale? Tu plan de reducción puede ser a los años que necesites, pero ahora mismo, legislativamente, son 5 años. Entonces, cuando ya tienes las emisiones que ya no puedes evitar emitir, ¿vale? Porque yo puedo reducir mucho, pero si tengo que hacer un viaje en avión para irme, pues por ejemplo, yo tuve que hacer un viaje a Bolivia y tengo que hacerlo en avión, obviamente no puedo ir de otra manera. Entonces, existe la compensación, ¿vale? Que siempre que se utilice con rigor y responsabilidad, pues es una buena herramienta. Siempre y cuando no pueda reducir más mi huella, como digo. Vale, existen dos mercados. Esto es simplemente información, no me voy a meter porque esto es un tema ya, es un tema más complicado, ¿vale? Existen dos mercados de compra-venta de créditos de carbono. Está el mercado obligatorio, que está destinado a empresas y a gobiernos que tienen obligaciones legales de reducir y compensar. Y luego el mercado voluntario, ¿vale? Que es el mercado donde se encuentran las empresas del sector difuso, que son los que nos tenemos
esta obligación, como por ejemplo las fundaciones, que de manera voluntaria pues deciden compensar, ¿vale? Por razones de responsabilidad social, reputación o compromiso ambiental. Y luego existe también en España, a través del ministerio, también podemos llevar a cabo compensaciones de huella de carbono. O sea, en resumen, como fundaciones podemos optar al mercado voluntario internacional, que los precios son un poco más bajos, y a proyectos del MITECO en España, que hasta ahora solo son proyectos de reforestación, no se admitían más proyectos y los precios son un poco más costosos, porque claro, no es lo mismo cómo crece un árbol aquí con todas nuestra climatología que cómo crece un árbol en la Amazonía, ¿vale? Entonces, por eso el precio del carbono es menor allí que aquí. Ahora el nuevo Real Decreto ya admite poder registrar proyectos de otro tipo de tipología. De momento no han sacado guías, estamos a la espera, pero ya vamos a poder registrar otro tipo de proyectos que no sea solamente reforestación. Vale, bueno, estos son ejemplos de proyectos de compensación que existen, ¿vale? Forestales, comunitarios y energías renovables. Y ahora ya, no sé cómo voy de tiempo, vale. Eh, Vamos a pasar a hablar al Real Decreto, que es el 214/2025, que es el que modifica al anterior, al 163/2014. Nada, ahora simplemente porque esto es interesante también de ver cómo ha sido la línea temporal con los hitos claves aquí en España. En el 2014 se crea el Real Decreto anterior, que tenía totalmente un enfoque voluntario y no obligaba a nada, y se crea pues para calcular el registro de huella de carbono estatal. En el 18 se aprueba la Ley 11 de 2018, que es sobre información no financiera, que da un enfoque de transparencia, y aquí ya obligaba a determinadas entidades de más de 250 trabajadores y que cumplan unos requisitos de facturación a reportar sus emisiones. No obligaba a hacer el cálculo de huella de carbono como tal, no tenías que hacer un cálculo de huella, pero mira, pero para reportar tus emisiones tienes que hacer un cálculo de huella de carbono, ¿vale? Luego en el 21 se aprueba la Ley de Cambio Climático, que tiene un enfoque habilitante, tampoco obligaba a calcular la huella, pero ya integraba el cálculo en las políticas públicas. Y ahora en el año 2025 se aprueba, como hemos dicho, el día 12, el nuevo Real Decreto que modifica el del 2014, que ya tiene una obligación legal, ¿vale? Y ahora vamos a ver a qué empresas se les obliga a hacer el cálculo de huella de carbono. Vale, según el artículo 11 del Real Decreto y una nota aclaratoria que salió en mayo porque había muchas dudas, las empresas obligadas a hacer un cálculo de huella de carbono son las entidades de más de 250 empleados que sean de interés público o que durante 2 años consecutivos tengan un activo de más de 20 millones de euros perdón, una facturación de más de 40 millones de euros. Las obligaciones que les ha puesto este Real Decreto a partir del año 2026, es decir, cálculo de 2025. Calcular alcance 1 y 2, el alcance 3 obligatorio, perdón, alcance 3 opcional, diseñar un plan de reducción a 5 años, publicar tanto el plan de reducción como el cálculo en su web o en el estado de información no financiera, y luego opcional inscribirse en el registro de huella de carbono, ¿vale? Tras una verificación externa por una empresa acreditada. Administraciones generales del Estado, que incluye ministerios, organismos autónomos, seguridad social, también tienen las mismas obligaciones que las grandes empresas. Lo único que cambia es que a partir de 2028, es decir, cálculo de huella de 2027, están obligados a alcance 3. O sea, esto es como una buena noticia, ¿vale? ¿Esto qué querrá decir? ¿Qué creo yo? Es mi opinión, que para el 2028 habrá factores de emisión de alcance 3. Si no, las administraciones no van a saber qué factores de emisión utilizar. Y luego también otra obligación que le diferencia de las empresas privadas es que tienen que inscribirse anualmente en el registro de la Oficina Española de Cambio Climático. Lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Pymes, asociaciones, cooperativas y fundaciones. No estamos obligadas. El Real Decreto no nos obliga a hacer cálculo de huella de carbono. Si queremos inscribir nuestra huella en el registro, entonces sí que tenemos que calcular alcance 1 y 2. Lo mismo, diseñar un plan de reducción a 5 años. No tenemos que pasar por una verificación externa acreditada antes de registrar si utilizamos los factores de emisión que ellos te proporcionan. Si utilizas otros factores, sí que tienes que pasar una verificación. Pero si queremos registrar el alcance 3,
sí que tenemos que pasar esta verificación. ¿Por qué? Porque no existen factores de emisión estatales, ¿vale? Para alcance 3. Entonces ellos tienen que ver de dónde los has sacado y que un tercero te verifique que lo has hecho bien. Y luego otra gran novedad son eventos. No están obligados tampoco a los eventos a hacer el cálculo de la huella, pero si se quieren inscribir en la oficina, tendrán que calcular alcance 1 y 2, plan de reducción del propio evento. Y si son eventos grandes de más de 1.500 asistentes presenciales, entonces sí que tienen que hacer una verificación externa. Pero recuerdo, solamente si se quieren inscribir. Ni pymes, fundaciones, ni eventos están obligados, ¿vale? Por el Real Decreto a hacer, solamente si se inscriben. Esto es para cuando tengáis la presentación, para que veáis el cuadro resumido, ¿vale? De todo lo que acabamos de hablar del Real Decreto. Y ya, porque creo que se me está yendo un poco el tiempo, vamos a ver la herramienta Scope. Aquí, cuando tengáis la presentación, aquí en el icono en el logo de Scope, si pincháis os llevará a la web, ¿vale? Os he dejado así para que podáis tener el link. Voy un momento a dejar de compartir para compartir, porque os voy a enseñar la herramienta en la propia web, ¿vale? Me parece que ya estoy. Ay, no, perdón, compartir. Aquí. ¿Se ve? ¿Eso se ve? Sí, perfectamente. Vale. Aquí, esta es la herramienta Scope. Es web y es gratuita, ¿vale? No tiene coste ninguno. La creamos pues con una subvención que nos dio el Miteco hace ya unos años. Y la vamos renovando, la vamos manteniendo y la vamos actualizando, los factores de emisión. Hay que registrarse, ¿vale? No tienes cuenta, pincharías aquí y creáis una cuenta. Yo, como ya tengo mi cuenta, voy a entrar directamente. El primera pantalla que aparece, pues os explica un poco lo que acabo de explicaros de manera muy, muy resumida. Habría que acceder. Y aquí tenéis pues tres botones. Datos, cálculos y análisis. Datos es por si queréis cambiar pues vuestro nombre, usuario, contraseña y tal. Cálculos, donde aparecen todos vuestros cálculos que tenéis creados. Y análisis, que va por años el resultado de esos cálculos. Vale, voy a crear un cálculo, ¿vale? Se crearía aquí cálculo. Te da la opción, esta herramienta puedes hacer un cálculo de entidad, que sería nuestro caso, o también de un evento o de un evento digital. Entonces le daríamos a cálculo de entidad y ya me pide nombre de la entidad. Año, súper importante, ¿vale? Porque aquí es de donde la herramienta te va a hacer los cálculos porque va a coger el factor de emisión correcto, ¿vale? En este caso, pues vamos a hacer 24. ¿Veis que pone 25? Que organización no se podría hacer aún, pero sí que se puede hacer eventos de año 25, ¿vale? Por eso sí que puede seleccionar 25 para los eventos. 24. Aquí, si es un dato real, eso de prueba. El país, España. Aquí ponemos una nota que decimos que los factores de emisión que tenemos en la herramienta son los nacionales. Entonces, puedes hacer un cálculo de una entidad en otro país, pero que sepas que los factores de emisión son los que tenemos aquí. Luego, metros cuadrados, vamos a poner 500, y número de empleados, 50. ¿Vale? Esto lo pedimos porque luego la huella de carbono se lleva a indicador relativo para luego poder comparar año tras año, porque no puedes comparar toneladas totales porque si tu actividad ha aumentado, lógicamente tendrás una mayor huella de carbono, pero puede que tengas una menor huella de carbono dividido por número de empleados porque has sido más eficiente y has hecho un plan de reducción. Entonces, por eso se compara siempre las huellas de carbono con indicadores relativos. Le daríamos a guardar y entonces ya que tengo aquí mi cálculo prueba. Pincho. Y aquí ya vemos en este menú de la izquierda todas las fuentes de emisión que os he explicado antes de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. En el alcance 3 no están todas las fuentes de emisión que se podían medir porque cuando creamos la herramienta pensamos que al usuario, para no abrumarlo, vamos a poner las principales. Ahora sí que estamos trabajando en una versión 2 de la herramienta que sí que vamos a incluir todas las fuentes de emisión de alcance 3, ¿vale? Porque creemos que es primordial a estas alturas que estén todas las fuentes de emisión. Entonces tendremos que ir fuente por fuente registrando los datos, ¿vale? Funciona igual, ¿vale? Os voy a enseñar solamente, porque creo que no me da tiempo, una de las fuentes, porque ya veréis que es totalmente, es que la dinámica es la misma. Aquí te explica una explicación de dónde puedes encontrar los consumos.
Los consumos se pueden encontrar en sus facturas. Si no tienes suministro, pues indica que no tienes. Entonces, tienes aquí, no tengo consumo de combustible porque no tengo ni calderas, ni grupos electrógenos, no tengo nada. Pues pones, no tengo consumo. Y lo añade. O sea, no tengo consumo y ya está, ¿vale? No tienes que añadir nada. Sí que tengo consumo. Eh, perdón. Me he leído, tengo consumo, ¿vale? Si no dispongo de esta fuente, poner no dispongo o no he tenido consumos este año. Como tengo consumo, le doy a añadir combustible y aquí se te despliega un desplegable con todos los posibles combustibles fósiles que existen para instalación fija. Entonces tú irías al que tú quieres registrar, por ejemplo, gas natural, y lo añades. Entonces aquí ya te aparece la pantalla para meter todos los datos. Antes de hacer un cálculo de huella, ¿qué tenéis que hacer? Pues primero identificar cuáles son las fuentes que os aplican, eh, recopilar todas las facturas que necesitéis para poder registrar. Y una vez que tengáis todo recopilado, o podéis hacerlo por partes. Pues mira, hoy voy a recopilar alcance 1. El mes que viene me pongo el objetivo de recopilar alcance 2. Entonces, esta herramienta lo que te permite es que puedes ir moviéndote como quieras, no tienes que llevar un orden de fuentes de emisión. Entonces aquí ya pues cogeríamos mis facturas de gas y ahí iríamos metiendo los datos, ¿vale? La referencia en el contador para poder llevar un orden. Si es consumo mensual o anual, también está la opción de que hagáis toda la suma, porque a veces es más rápido a lo mejor trabajar en hojas Excel poniendo todos tus consumos ahí, o porque tenéis ya un RP que os dice, le dais al botón, mi consumo de gas natural ha sido esto, pum, ¿vale? Entonces podéis meter el consumo anual o el consumo mensual, ¿vale? Y aquí el uso, pues calefacción. Y ya pues guardaríamos, voy a poner algún número para que se pueda guardar. Voy a poner el fin, me invento. Y ya lo guardo. Entonces aquí ya tendría pues mi consumo de gas natural, ¿vale? De ese año. Haría lo mismo con todas las fuentes de emisión que queráis incluir, alcance 1 y 2, acordaos, obligatorio, alcance 3, lo que podáis. Y si quiero ver ya, o sea, el resultado de mi huella, pues puedo ir a análisis. En este caso he hecho el 24 y este es el que he metido yo ahora. Prueba. Entonces ya tengo que ese consumo de gas natural que yo he metido ha emitido a la atmósfera 2,77 toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Aquí lo veo por el total de fuentes. Aquí si tuviera más gases combustibles me vendría por detallado por gas, pues el gas natural tanto, el butano tanto, propano tanto, biomasa tanto, ¿vale? Aquí me vendría especificado. Aquí abajo me viene por los alcances. Perdón, es que tengo el gato que se ha vuelto loco. Y aquí tengo los indicadores, ¿vale? Pues como he puesto que tengo 50 empleados, pues me ha dividido el 2,77 dividido para 50 y me sale que cada empleado mío de mi fundación, por la huella total que tengo, imaginaos que tengo metidas todas las fuentes, ¿no? Pues genera 0,06 toneladas de CO2 a la atmósfera por cada empleado. Kilos de CO2 por metro cuadrado, kilovatios hora eléctricos al año, kilos de papel por empleado y litros de agua por empleado. Estos son los indicadores que la herramienta da, ¿vale? Y yo creo que eso sé que esto ya, ¿vale? Que me he pasado, creo, de hecho, de tiempo. Entonces, eso, como os Sí. pasará, José, la presentación de otras veces que hemos explicado la herramienta con más detalle, pues ahí yo hago en esos vídeos hago un ejemplo y voy metiendo los datos reales de una entidad, entonces ahí lo podéis seguir mejor. Muchas gracias, Alejandra. Nada, A través del chat hay varias preguntas, además son preguntas importantes y relevantes. Entonces, tenemos, yo creo que la opción, porque ya nos hemos pasado de tiempo, estamos recogiendo todas esas preguntas. Lo que vamos a hacer es, como os decía, en un correo posterior que vais a recibir en los próximos días, vamos a enviaros la documentación de esta sesión, una documentación complementaria, porque esta sesión ya la hemos hecho el año pasado y tenemos algunos vídeos que ilustran bastante bien todo este proceso y vamos a responder a cada una de las preguntas, tanto las que estáis planteando aquí ahora. Os voy a poner aquí el correo electrónico, lo estoy haciendo un momentito, naciones. En este correo electrónico, por el fundaciones.org, nos podéis plantear cualquier duda que tengáis. Y en ese mismo correo también que os vamos a enviar,
os vamos a comentar también el proceso tanto de selección de estas 10 fundaciones como aquellas fundaciones que vayáis a utilizar esta herramienta, cómo podemos hacer pues, la resolución de dudas, preguntas, etcétera. Así que nada más, vamos a ya cerrar la sesión y como os digo, vamos a responder a todas las preguntas que habéis planteado aquí en el chat. Por último, solo quiero anunciaros el próximo evento, el 2 de julio, también lo recibiréis, en ese mismo correo os lo pondré. El 2 de julio iniciamos una línea de trabajo en Fundaciones por el Clima sobre cambio climático y poblaciones vulnerables. Y en esta sesión la vamos a centrar en personas con discapacidad. Creo que va a ser además vamos a contar con la colaboración, además de la Fundación 11, con la Oficina Española de Cambio Climático y creemos que es una línea de trabajo bastante interesante para el sector fundacional, que como pues, un porcentaje muy grande de las fundaciones pues trabajamos con población vulnerable. Así que nada más. Muchísimas gracias a todas y tendréis en los próximos días ya noticias nuestras. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias.